Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de la Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy hablaremos de dos temas fundamentales. El Plan Nacional de Desarrollo, que ya fue publicado en el Diario Oficial la semana pasada, que tiene que decir de las mujeres y hacia dónde se está encaminando este gobierno de la primera presidenta en México, pues desde uno de los temas que vamos a abordar, pero también abordaremos el impacto de la muerte del Papa Francisco y su mirada sobre las mujeres en el mundo y su impacto en nuestros derechos humanos. Así que les invito a que nos acompañen en esta emisión. Y bueno, la semana pasada ya se publicó en el Diario Oficial el Plan Nacional de Desarrollo que pues en otro momento hemos hablado y hemos abordado pues dos foros que se hicieron para los derechos humanos de las mujeres e incluir lo que se haya incluido en este espacio del Plan Nacional del Desarrollo, que entiendo es uno de los ejes transversales, según indica el Plan Nacional en su publicación. Alma, Margarita, ¿cómo ves este Plan Nacional de Inclusión de las Mujeres en él? Bien, primero, nuevamente les saludo, encantada de estar con ustedes, Lucía, Marta, y a quienes nos acompañan también en las redes. A mí me gustaría como primero contextualizar cómo la continuidad de este Plan Nacional de Desarrollo es el segundo piso de lo que llaman la Cuarta Transformación. ¿Y por qué es importante contextualizarlo? Porque nos está diciendo que es la continuidad de una política pública del sexenio anterior. En este sentido, ellos hablan de la Cuarta Transformación, a lo que le han llamado el humanismo mexicano, ¿no? Hablan primero de la independencia, de las leyes de reforma y la Revolución Mexicana, y entonces la Cuarta Transformación es lo que se ha estado empujando del sexenio anterior al actual. A diferencia del Plan Nacional de Desarrollo del anterior, del 2018 al 2024, que era casi como un pronunciamiento prolongado con 3 ejes y demás, muy general, sin una metodología que hemos tenido en las últimas décadas. El Plan Nacional de Desarrollo que tenemos ahora es muy diferente en términos estructurales, en términos metodológicos, y de entrada marca que efectivamente es el segundo piso de la Cuarta Transformación, y empieza a partir de los 100 compromisos que nos leyó en octubre. Y después de estos 100 compromisos nos presenta 4 ejes generales que los agrupa en temas prioritarios: gobernanza con justicia y participación ciudadana; el segundo eje general, desarrollo con bienestar y humanismo; el tercero general, economía, moral y trabajo; el cuarto, desarrollo sustentable, y luego vienen los 3 ejes transversales. En estos 3 ejes transversales tenemos la igualdad sustantiva y de derechos de las mujeres, que ni siquiera existía en el anterior. Ya habíamos señalado previamente aquí mismo cómo el Plan Nacional de Desarrollo de Enrique Peña Nieto traía un eje de la transversalidad con de la perspectiva de género. AMLO lo desaparece y desaparece programas. Y aquí tenemos un eje transversal que se llama Igualdad Sustantiva y Derechos de las Mujeres. El segundo es Innovación Pública para el Desarrollo Tecnológico Nacional y Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Bueno, es interesante que planteen que hay 14 repúblicas en las que se fundamenta este Plan Nacional de Desarrollo, y que de ahí derivan los programas sociales, todos los programas que se proponen durante el sexenio. Y ¿dónde nos encontramos las mujeres? Las mujeres nos encontramos en particular en la séptima república que aparece de las 14 y que le llama República de y para las mujeres, con 5 objetivos y 22 estrategias, ¿no? Habla de la creación de la Secretaría de las Mujeres y presentación de las reformas para la igualdad y vida libre de violencia,
habla de garantizar el acceso a la salud de las mujeres, las 150,000 mujeres que sean reconocidas con derechos agrarios. También la Carta de Derechos para las Mujeres y redes comunitarias, que aquí lo abordamos en otro momento, y la creación del Sistema Nacional de Cuidados con el IMSS y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Entonces, lo que estamos viendo es un Plan Nacional de Desarrollo que dista muchísimo del contenido que tenía el anterior, en términos discursivos, lo que dice el plan. Ahora, si nosotros recordamos también cuando hicimos el análisis sobre el presupuesto, pues veíamos que ni siquiera había presupuesto para poder tener un sistema nacional de cuidados, tampoco para las políticas de igualdad sustantiva, o sea, una serie de cosas mínimas básicas para poder desarrollar todos los programas, que en 2 anexos, al final hay un anexo que tiene que ver con el rumbo al futuro, el sistema 1 con el Sistema Nacional de Planeación Democrática, que ahí están todos los programas, y el anexo 2, que ahí habla de los resultados de la participación ciudadana en los foros, y nos hablan de 11,000 propuestas. Nunca nos dicen cómo las incorporaron, si es que las incorporaron, ni cuál fue el criterio. No lo hace esta administración, pero ninguna otra lo ha hecho. O sea, hay que también decirlo, que la transparencia, la falta de transparencia, la opacidad en este sentido, y los mecanismos que se utilizan siempre brillan por su ausencia en todos los planes nacionales de desarrollo. Entonces, o sea, sí tenemos una diferencia metodológica, sí hay una mención vinculada con los derechos de las mujeres, pero es una cuestión discursiva, porque si nos vamos al presupuesto que fue aprobado para este primer año, pues no da para lo que está señalado ahí, ¿no? Pero finalmente es el sexenio. Ahí lo dejo. Muchas gracias. Marta Tagle, ¿qué tienes que decir de este Plan Nacional de Desarrollo? Y bueno, pues coincidiendo totalmente con Alma Margarita, que se nota una diferencia, incluso no solamente en que efectivamente incorpora como un eje transversal el asunto de la igualdad sustantiva y los derechos de las mujeres, que a diferencia del anterior Plan Nacional de Desarrollo prácticamente no se nos mencionaba. Creo que además técnicamente este Plan Nacional de Desarrollo es un plan mucho más acabado, técnicamente hablando, porque cumple con las características que el artículo 26 constitucional establece con respecto a establecer las metas, objetivos, estrategias, e incluso desarrollan indicadores. Esto significa que te permite poner metas a corto plazo, porque estamos hablando de 2025 al 2030, cómo van a alcanzar, ¿no? Esas metas y a qué se están comprometiendo en estos 5 años. Y a diferencia del Plan Nacional de Desarrollo, que déjenme decirles que a mí me tocó estar en la Cámara de Diputados cuando se aprobó el de Andrés Manuel López Obrador, de entrada hubo una disputa porque la Secretaría de Hacienda, en ese entonces encabezada por Ursúa, habían mandado un plan muy acabado, muy bien hecho, ¿no? Y él decidió mandar como toda la parte más ideologizada de su pensamiento traducido en el Plan Nacional de Desarrollo, y al final de cuentas lo que se aprobó fue este último, ¿no? Y ahí después hicieron tru y le pegaron las estrategias y demás, pero era este permanente rechazo a este tipo de herramientas. Y creo que sumado a lo que dice Alma, me parece muy importante decirle a la audiencia para qué sirve un Plan Nacional de Desarrollo muy rápidamente, porque hablamos de Plan Nacional de Desarrollo y me parece que no se le da su justo lugar, y deberíamos de exigirlo que efectivamente la actuación del gobierno se apegue al Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional, como su nombre lo dice, es una manera de planear y poner las prioridades de un gobierno durante su administración. Y en este caso estamos hablando que es un plan para el 2025 y terminará en el 2030. Es decir, hay un montón de cosas que hacer en el país, sí, pero en el Plan Nacional de Desarrollo está estableciendo las prioridades. Y en ese sentido, en materia de igualdad hacia las mujeres, nos permite conocer qué quieren hacer, hasta dónde lo quieren hacer, quiénes estarán encargados a grandes rasgos, cómo lo van a medir para poderlo evaluar. Y aunque también coincido con Alma Margarita que nunca ha habido una clara
esta evaluación con respecto al Plan Nacional de Desarrollo, estas herramientas te permiten, al final de cuentas, en el paso de los años, ir viendo qué tanto se están apegando a lo que ellos mismos, porque ahí sin nadie más, digo, formalmente lo aprobó la Cámara de Diputados, formalmente nunca se le mueve ni una coma, ni a este gobierno, ni al anterior, ni a los anteriores se le ha cambiado nada. Plan Nacional de Desarrollo, en ese sentido, es un plan de quien está en el gobierno y por lo tanto podemos exigir que cumplan con lo que ellos mismos se comprometieron. Entonces yo creo que en ese sentido es una herramienta de diseño de política pública, de la actuación del gobierno, de qué es lo que esperamos o deberíamos esperar de este gobierno en los próximos 5 años. Y sin embargo, déjenme decirle, 2 foros que se realizaron, pero lo que tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo es lo que ya nos había presentado la presidenta. Sí, no hay nada nuevo bajo el sol. Muchas gracias por los foros, por participar, por la escenografía, pero ¿qué tanto realmente se escuchó las voces de las que ahí estuvieron? Que finalmente iban en representación de alguna manera de todos los millones de mujeres que somos y que habitamos en este país. Me parece que ahí hay todo un eje también de cuál es la apertura también de este gobierno para incluir las miradas de las feministas en su programa de gobierno. Marta, las voces de las feministas, las propuestas de las feministas, ¿dónde están? Digo, lo que nos están colocando en el Plan Nacional de Desarrollo es lo que, como bien lo señalaron ambas en el segmento anterior, es la propuesta de Claudia, los 100 puntos que leyó una vez siendo ya presidenta constitucional en la Plaza del Zócalo. La República de las Mujeres, de y para las mujeres, es lo que anunció la propia presidenta y es lo que hoy tenemos reflejado en el Plan Nacional de Desarrollo. Y uno de los temas nodales que ha sido la demanda de la ciudadanía y en específico de las ciudadanas, pues es el Sistema Nacional de Cuidados, que mucho se ha anunciado y poco se le ha visto concreción en ello, mi querida Marta, y 2 foros donde participaron las feministas y poco o casi nada, por decirlo, está reflejado en ello. Y también déjame decirte que sin duda la elaboración de este Plan Nacional de Desarrollo existe una gran crítica con respecto a cómo se da, porque el artículo 26 constitucional, donde habla justamente de cómo se hará esta planeación democrática de la que ya refería Alma, habla de la necesidad de hacer una amplia consulta a la ciudadanía, ¿no? Es decir, efectivamente esta presidenta, como cualquier otro presidente anterior, llegan sin duda con una forma de pensar y un proyecto de nación que es el que ofertan durante un proceso electoral, pero están obligados que una vez que ganan, consultar a la ciudadanía con respecto a por dónde deben estar las prioridades. Y me parece que esta consulta fue muy limitada, efectivamente se concretó a unos cuantos foros, en general en todos los temas y de manera muy particular en el tema de las mujeres fueron 2 foros en los que prácticamente pues nadie participó, no eran foros muy limitados, unas cuantas horas, digamos que en puntos lejanos, uno fue en Juárez, otro fue aquí en Ciudad de México, no hubo una amplia consulta, ¿no? Y aunque estaba abierta la participación en internet, por cierto, ni siquiera informaron cuántas propuestas recibieron, cuántas integraron, y efectivamente a la hora de la hora vemos que no le cambiaron nada, o sea, tal cual lo había presentado la presidenta, es como lo presentan después al Congreso el 1 de febrero porque tenían la obligación de presentarlo, y es como se aprueba por la Cámara de Diputados, es decir, es como si estos 2 foros no hubieran existido, como si las propuestas por escrito que se presentaron simple y sencillamente no hayan existido, y finalmente está ahí el Plan Nacional que va a ser el que guíe la política pública durante los 5 años. Y entonces sí hay una crítica con respecto a la construcción de este Plan Nacional en general en todos los temas, no hubo realmente una amplia consulta. Y luego, digamos que habla de manera muy general en los qués, ¿no? Efectivamente, creo que a nivel de diagnóstico no podemos decir que no coincidimos en ello, sigue hablando de que los principales obstáculos que tienen las mujeres son las violencias, ¿no? Habla de manera muy concreta de las diferentes formas de violencia, incluso toma datos de estadísticos donde hablan de este incremento de la violencia,
hacen ahí un esfuerzo por intentar decir que ha habido algunas disminuciones, pero al final de cuentas esto no se ve acreditado por ningún lado. Déjame decirte que además ni siquiera estas fuentes están citadas, simple y sencillamente está por ahí como dogma de fe, que tú creas que el secretariado ejecutivo dice eso y no hay ni siquiera una nota. Pero digamos que en los QES hay como esta coincidencia. Habla de el sistema de cuidados, habla de que estará ligado al DIF y al IMSS, lo que nos parece remitir a que solamente se refiere a las guarderías y que está muy ligado a otro de los compromisos que habla la atención de las infancias hasta en los primeros 1000 días de vida. Entonces yo creo que sin duda va a tener que ver con esas guarderías y nada más, ¿no? Porque entonces digamos que ahí están los QES, pero los COMOS simple y sencillamente están desaparecidos o son muy limitados, ¿no? Además me parece que aunque formalmente, y ahí también coincido con Alma Margarita que decía, te lo pone de manera discursiva, pero en los hechos no se ve la transversalidad. O sea, se habla de que el eje de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y los derechos de las mujeres es transversal, y eso implicaría que en cada una de las demás propuestas estuviera esta visión de la perspectiva de género, de cómo iba a alcanzar las otras metas incorporando a las mujeres. No es así. No, solamente está que es un eje transversal, pero al final de cuentas se concreta atender algunas de las situaciones que enfrentan las mujeres. Y ya cuando vamos a revisar el tema de los indicadores, pues básicamente se buscan reducir las horas de mujeres que están en el tiempo de cuidado, se busca que haya más mujeres incorporadas a empleos formales, ¿no? Y que haya esta brecha salarial, una disminución de la brecha salarial, ¿no? Básicamente son las mediciones que están buscando tener, y algunas de las cosas que ya hicieron, como la creación de la Secretaría de las Mujeres, el llevar a rango constitucional el tema de igualdad sustantiva y de contra la violencia a las mujeres, pero no lo vemos en concreto esto en qué se va a traducir. Entonces, digamos que a nivel discursivo se ve bien decir que estará como un eje transversal y en sentido prioritario que atraviese toda la acción del gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo, pero ya cuando vemos los detalles, pues simple y sencillamente esto no se ve como para nada como transversal y se limita, me parece que hay muy pocas acciones. La otra, por supuesto, es la cartilla de los derechos de las mujeres, de la que también ya hemos hablado, y digamos que ahora sí, como tú decías, Lucía, no hay nada nuevo bajo el sol, todo sigue siendo lo mismo que ya hemos visto, que hemos analizado en esta mesa en otras ocasiones, pues que es muy limitado para por las grandes desigualdades que seguimos enfrentando las mujeres, y que de acuerdo además a Naciones Unidas nos trae, incluso al Fondo Económico Mundial, nos tardaríamos, si vamos a este paso, 137 años en alcanzar la igualdad. Entonces ninguna vamos a vivir tanto para verlo, ¿no? Nada más ni nada menos, nada más un siglo y un poquito más. Creo que no nos va a dar a ninguna de las tres, Alma, pero aquí me parece importante esto que recupera Marta, ¿verdad? Es un eje transversal que tendría que estar reflejado en esas 14 repúblicas en las cuales está diseñado el Plan Nacional, que no entiendo por qué 14 repúblicas, no 25, por qué tantas repúblicas siendo una sola nación, que creo que estos juegos del lenguaje que nos dejó y de lo simbólico que dejó Andrés Manuel se siguen replicando ahora, ¿no? La República de y para las mujeres, pero así como la República sana, la República justa laboral, etcétera, 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 que van jugando con esta figura del nacionalismo que también está colocado, eso sí es transversal, pero no necesariamente los derechos humanos de las mujeres. Sí, yo creo que efectivamente señalas algo que me parece importante comentarlo, ¿no? Y es en relación a esa contradicción. Por un lado vemos, por ejemplo, hay un programa que está contemplado en el eje general 1 de gobernanza con justicia y participación ciudadana, Programa Nacional para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Cuando hablamos, por ejemplo, de las madres buscadoras y de estos campos de exterminio, porque estamos vinculándolos también con los campos de exterminio,
con jóvenes que se fueron a buscar trabajo y que fueron capturados por los carteles, y se habla que no solamente se están dedicando a cuestiones de la droga, sino también trata, prostitución, todo esto, ¿no? Sin embargo, no las recibió hasta que sucedió lo del rancho Isigaray, ¿no? Entonces, Izaguirre. Entonces, por eso digo, estas contradicciones están muy dramáticamente claras, porque aunque se está mencionando ahí este Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación, etcétera, en ese eje 1, en la realidad práctica, no vimos que hubiese la mínima atención. En este momento sí, ya se han hecho mesas de trabajo y demás, pero no desde el principio. Entonces, ahí es donde vemos que una cosa es el discurso y otra cosa es el ejercicio práctico. Por otro lado, también todo lo que tiene que ver con la indignación de la ciudadanía en términos de los servicios que tienen las autoridades en materia de salud, en materia de educación, en materia de cultura, porque hubo un decrecimiento en los presupuestos, y esto, pues vemos el desabasto de medicamentos y demás. O sea, esta indignación que hay por estos servicios que tiene el gobierno de atender, y sin embargo se sigue mencionando en el Plan Nacional de Desarrollo los hospitales que se van a seguir fortaleciendo, como si fueran realmente obras que han sacado adelante al país. Y cuando vemos que es lamentable lo que ha sucedido, pienso que la sociedad mexicana también ha mostrado las grandes expectativas que tiene con la actual presidenta, en términos de que sí hay un cambio. O sea, yo sí veo un cambio, no radical, pero cuando menciono, por ejemplo, lo que tiene que ver en materia de seguridad, a diferencia de abrazos y no balazos, o sea, lo que hemos visto, sí hay un cambio. Quizás no hasta donde queramos, pero sí ha habido un cambio. También el que se hayan abierto estas estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo que están señaladas, que se habían cerrado. Entonces, pero como vuelvo a decir, ese es el discurso. Ese es el proyecto. Tenemos que ver cómo se va a reflejar en la cotidianidad cuando el presupuesto no le está alcanzando. Además que se mencionan como si fueran algo nuevo, pero es la recuperación de algo que ya se tenía. Entonces, parece ser que es algo novedoso, ¿no? Y creo que ahí volvemos al tema del lenguaje, de lo simbólico, de estos juegos que se dan, porque las escuelas de tiempo completo era un logro que habíamos obtenido la ciudadanía y que hoy se están recuperando. Realmente no es que sean de nueva creación, sino de recuperación. Marta Tagle, un pensamiento antes de que vayamos al corte. No, pues ese tema es bien paradójico, porque además hemos hablado aquí de que estos, los CESI, los Centros de Educación y Cuidado Infantil, que anuncia la presidenta como parte de este sistema de cuidados, que tampoco es un sistema de cuidados, pues al final de cuentas además son para derechohabientes. Y las guarderías que desaparecieron eran para mujeres que no tenían derechohabientes, es decir, a las mujeres que justamente por las cargas de cuidado que tienen y el trabajo de doméstico no tienen la posibilidad de encontrar un trabajo formal y que tienen que buscar trabajos flexibles, y ellas necesitaban esas guarderías que eran para mujeres que estaban en las guarderías eran de Sedesol, de la Secretaría de Desarrollo Social en ese entonces, y esas son las que desaparecieron. Ahorita van a abrir del IMSS, que al final de cuentas son para mujeres que sí tienen empleo formal, que qué bueno que las haya porque también se necesitan, pero quienes están también necesitando este tipo de guarderías son esas mujeres que no tienen un trabajo formal. Y que son una gran mayoría, hay que decirlo. Es decir, la gran mayoría de mujeres que están económicamente activas están en el mercado informal. Las cifras están ahí del propio INEGI, es decir, las cifras de las autoridades, y esas son las que siguen batallando porque no tienen los cuidados en términos el acceso para las guarderías, más que teniendo que pagar, y parte de su salario se va ahí. Y eso es solo una parte de los cuidados. Lo otro tiene que ver con las personas mayores, que de eso no hay nada, y es parte de lo que se queda. Bueno, y hablando, vamos a dar un giro, mi querida Marta, mi querida Alma, y a nuestra audiencia, vamos a dar un giro un poco de 180 grados más o menos, porque del Plan Nacional de Desarrollo nos vamos a ir a hablar de un hecho que ocurrió hoy en la mañana, que es la muerte del Papa Francisco, y lo que implica
sabiendo que era el jerarca de un estado, el estado más pequeño en el mundo, pero con una fuerza política a nivel internacional, Marta Tagle. Y cuando hablamos de los derechos humanos de las mujeres, quien dirige el Vaticano también dirige hacia dónde va esa política exterior que hace el Vaticano, sobre todo en Naciones Unidas, en materia de los avances o no de los derechos humanos de las mujeres, Marta. Sí, bueno, pues es una noticia lamentable, no por lo que implica la Iglesia, tú muy bien has dicho, la Iglesia Católica a lo largo de toda su historia pues siempre ha tenido una visión muy conservadora con respecto a los derechos de las mujeres en general, ¿no? Ha sido muy restrictiva de estos derechos y por eso creo que también una parte importante de las mujeres hemos buscado promover un reconocimiento del Estado laico en nuestro país, en el sentido de que justamente quienes están en un cargo de decisiones públicas independientemente de su creencia o no religiosa, puedan actuar conforme a los derechos establecidos en nuestra Constitución y leyes y no conforme a su forma de pensar o creer, ¿no? Y de manera muy concreta, esta defensa del Estado laico nos ha servido para defender el derecho a decidir de las mujeres, ¿no? Entonces, eso por lo que respecta a la Iglesia, y digo, creo que todos tenemos alguna observación al respecto. Sin embargo, sí, la noticia de la muerte del Papa Francisco, pues sin duda es algo que se lamenta justamente en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Porque estamos en una época en la que vemos a un hombre como Trump, total, absolutamente machista, que está buscando instaurar un gobierno mucho más autocrático en Estados Unidos y con ello una influencia en todo el mundo. No estamos viendo todas las decisiones que toma, sin duda tienen una implicación en todo el mundo. Veíamos lo que también recientemente ocurrió en la Corte británica, ¿no? Con respecto a la decisión de sexo y género. En fin, estamos viviendo tiempos complicados, ¿no? En materia de los derechos en general con este tipo de visiones, y viene a darse ahora este hecho de la muerte, el anuncio de la muerte del Papa Francisco, que era un papa que durante los 12 años que estuvo al frente de la Iglesia Católica, pues había sido un hombre progresista, ¿no? Como de esos que estaba haciendo falta justamente para darle a la Iglesia credibilidad, recuperar su influencia en ciertos sectores de la ciudadanía, y me parece que este tipo de personajes como fue el Papa Francisco sirvió justamente para eso. Y en materia de los derechos de la mujer quiero solamente comentar algunos de las cosas en las que él insistió, ¿no? Por una parte, sí hablaba de la promoción de la dignidad de la mujer. Él enfatizaba que las mujeres, o sea, parece algo que no tendríamos que estarlo discutiendo a estas alturas de la vida, ¿no? Es como cuando logramos el reconocimiento a la igualdad en la Constitución. Bueno, pues él dijo que las mujeres también habían sido creadas a imagen de Dios, ¿no? Porque había esta idea de que las mujeres y el pecado original, y siempre hemos sido a partir de eso criticadas, y él decía, no, también son creadas a imagen de Dios y también poseen una dignidad intrínseca que debe ser respetada por todas las culturas en todas las sociedades, ¿no? Y entonces esta idea que parece como algo que a estas alturas no debería ni siquiera estar en duda, sí estaba en duda, ¿no? O sea, era para quienes creían que las mujeres no tenían alma. Él vino a decir que sí la tenemos y que además sí teníamos cabida en el reino de Dios, ¿no? Por otra parte, siempre estuvo abogando por la igualdad de género. Había pedido a los gobiernos que eliminaran justamente leyes que fueran discriminatorias y que garantizaran los derechos de las mujeres. También estuvo abogando durante mucho tiempo por mayor participación de la mujer en la Iglesia. Recordemos cómo, pues en esta Iglesia, pues tienen una jerarquía total y absolutamente patriarcal. Era el patriarca, es el Papa, pero al final de cuentas toda su estructura es total, absolutamente patriarcal, y a pesar de que las mujeres que se dedican a la religión, a las religiosas, pues no tienen cabida de empoderamiento en estos espacios, y él siempre abogó porque tuvieran una mayor participación en la vida eclesial, y reconocía su capacidad también para liderar, para servir a los otros y contribuir a la reflexión teológica. También estuvo denunciando la violencia contra las mujeres
mujeres, condenó enérgicamente toda forma de violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia doméstica, reconocía también el papel de la mujer en la sociedad y finalmente pues abogaba por la protección de las mujeres en situaciones de vulnerabilidad, particularmente de las mujeres migrantes, de las que viven en pobreza. En fin, en materia de los derechos de las mujeres me parece que tuvo este pensamiento abierto, de avanzada, a discutir, porque incluso lo ponía sobre la mesa, que eran temas que se ponían a discusión y que pues sin duda el que ahora muera, ¿no? Y por la influencia que tú comentabas de las resoluciones, por ejemplo, ante la ONU y a nivel más local en México, pues veíamos como la Iglesia Católica pues sin duda tenía mucha influencia en las reformas constitucionales que durante mucho tiempo estuvieron promoviendo el derecho a la vida desde la concepción, ¿no? O sea, la influencia que sí tiene la Iglesia, quieran que no, en estas decisiones públicas tan importantes, pues que ahora se muera una persona como él en estos tiempos tan difíciles para los derechos en general, para los derechos humanos, pero muy particular para las mujeres, creo que va a ser pues de mucho es preocupante saber qué va a pasar, con quién va a ser su relevo, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? Porque con toda esta oleada conservadora que estamos viviendo en varias partes del mundo, pues lo que menos nos faltaba era que se fuera alguien como él de un lugar tan importante y que tiene tanta influencia en el mundo como es el Vaticano y la Iglesia Católica. Porque estamos hablando de una línea muy delgada. Ahorita que haces el recuento, Marta Tagle, entre la creencia, el dogma y la fe, y este mensaje político, porque eran mensajes políticos lo que mandaba el Papa en estas expresiones públicas de recordar que las mujeres también fuimos creadas a imagen de Dios, que tenemos una dignidad intrínseca, llamó a los gobiernos. Aquí están los mensajes políticos de este jerarca a comprometerse a eliminar la discriminación y que trabajen para garantizar los derechos fundamentales de las mujeres. Entonces, el papado, digamos, es una figura que si bien tiene un encargo en una religión, actúa en el mundo público también como un jefe de Estado, porque el Vaticano es un Estado-nación, y desde ahí también tiene toda su influencia Alma Margarita en el mundo político internacional, y cuando tiene, aún con toda la pérdida de feligresía que ha tenido la Iglesia Católica, sigue siendo una de las religiones con mayor presencia a nivel mundial. Así que lo que el jerarca diga o deje de decir, no es cualquier cosa en términos de lo que la feligresía también va a recibir en términos concretos. Sí, yo creo que él tuvo, digamos, afirmaciones en sus mensajes en relación a la mujer, en relación incluso al matrimonio igualitario, que distaba muchísimo de todos los anteriores. En ese sentido, hay una diferencia importante, porque finalmente las mujeres en la historia de las religiones, pues se sigue viendo como una imagen, un ser que no tiene las mismas capacidades de los hombres, o no debería permitirse las autonomías que generalmente hemos estado luchando el movimiento internacional de mujeres. O sea, las iglesias en general, pero en particular la Iglesia Católica, lo ha hecho de manera distinta, igual en términos de que somos diferentes, nos toca atender a la familia, nos toca tener cuidado en la casa. O sea, todas estas cosas tradicionales se siguen fomentando en las iglesias, en unas de manera más violentas que en otras. Sin embargo, yo creo que esa es la particularidad más destacada, y que en este momento yo diría que él se permitió expresar algo distinto a lo que se estaba acostumbrado por parte de la Iglesia Católica desde esa posición como papa, y tuvo de alguna manera algún acercamiento a algunos grupos, incluso dentro de sectores distintos que estaban muy cercanos a la iglesia. Bueno, de hecho siempre ha habido grupos que pudiéramos pensar que no, porque la iglesia
siempre ha criticado las orientaciones sexuales distintas a la heterosexualidad. Sin embargo, hemos visto que históricamente sí han habido grupos y organizaciones y teologías de la liberación, etcétera, etcétera, que han existido paralelamente, que no han sido los grupos mayoritarios, pero paralelamente han existido, sobre todo en la región de Latinoamérica y el Caribe. Y por eso creo que el Papa tenía mucha simpatía, aunque cuando se trataba de ir a las mesas de negociación de Naciones Unidas, pues los papeles eran distintos, ¿no? Distintos en términos de poder garantizar que los derechos de las mujeres, él podría decir que había que respetar a las mujeres y su dignidad se veía afectada si había violencia. Pero como decimos con Claudia, la presidenta Claudia, decimos lo mismo, una cosa es el discurso y otra cosa es cómo lo aterrizamos, cómo lo concretamos y lo llevamos a un feliz término de hacerlo realidad. Y ahí es donde pienso que tendríamos que ser muy objetivas, que efectivamente es un hombre que fue muy distinto en muchos sentidos a sus antecesores. Sin embargo, finalmente representa una religión que tiene preceptos muy claros, muy fuertes, que son machistas, que son autoritarios y que están ahí, ¿no? O sea, de las instituciones, dijera yo, más antiguas, con autoritarismo y posiciones misóginas, tenemos a la Iglesia y tenemos a los sindicatos, y bueno, los partidos políticos también tienen una estructura profundamente autoritaria, ¿no? También muy vertical. Y bueno, obviamente estas instituciones están creadas en el sistema patriarcal, no podrían ser de otra manera. Sin embargo, en relación a esto que comentas, creo que hay un cambio importante del papel que estuvo jugando la Iglesia Católica en relación al mundo internacional. Vemos ahora naciones. No necesariamente es la Iglesia Católica la que está encabezando, digamos, las negociaciones para detener o echar atrás los derechos humanos de las mujeres, los avances que se tiene. Y a nivel internacional se está hablando de naciones en concreto. Así que creo que sí tenemos un cambio distinto en ese sentido, también del papel que juega o no la Iglesia. Y sí, sin lugar a dudas, mi querida Alma, mi querida Marta, el papel de la jerarquía católica pues ha sido muy importante en las negociaciones a nivel internacional. Uno de los argumentos que han señalado en Naciones Unidas en términos de por qué no había una quinta conferencia mundial sobre la mujer, por ejemplo, es si abrimos la discusión, mucho de lo ganado probablemente se vendría abajo, porque en la correlación de fuerzas pues se perdería. Y mucho tenía, al menos se mencionaba, se veía de manera muy clara la influencia de la jerarquía católica ahí. Marta, no sé si tú coincides conmigo, pero lo que hoy se ve, para no ir muy lejos, en la CSW, que acabamos de vivir en Nueva York hace unos días, en marzo pasado, es más la presencia de naciones y sus cabildeos lo que está jugando hoy en Naciones Unidas que la propia representación católica, y eso no quiere decir, Alma, que disminuyó el papel y el espacio que puede tener la propia jerarquía católica, pero creo que está disminuido en términos de la presencia de los países que están cabildeando precisamente a partir de sus propias tendencias políticas en aquellas naciones, Marta. Sí, no, yo creo que efectivamente ya la Iglesia Católica, digamos, no había renunciado a ese poder, porque sin duda siempre lo va a tener y tiene, como tú bien dices, un nivel de influencia y las discusiones que había abierto el Papa Francisco eran más que eclesiásticas, políticas, ¿no? Y sin duda nunca iban a renunciar a esa posibilidad de influir, pero lo que hemos visto en los últimos años, y creo que también muy de la mano, es que estén llegando
llegando este tipo de personajes como Trump a los gobiernos, Milei y otros tantos, es que efectivamente, no ha hecho falta ya la figura de la Iglesia Católica para que haya estos grupos conservadores que estén en diferentes esferas litigando en contra de los avances de los derechos de las personas, ¿no? De manera muy particular en todo el sistema internacional de derechos humanos, ¿no? Como tú lo has relatado en CEDAW, pero también a nivel local. O sea, si nosotros, digamos, vemos lo mismo que sucede en Naciones Unidas con respecto a lo que sucede en México, hace apenas algunos años sí veíamos esta influencia de la Iglesia Católica, de la jerarquía de la Iglesia Católica, muy involucrada con el poder político, tomando decisiones y teniendo una influencia directa en este tipo de reformas. De manera muy concreta, pone yo el ejemplo del derecho a decidir, ¿no? A partir de la reforma de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México en el 2008, se vino toda una andanada de contrarreformas en varias partes del país, en 18 estados para ser concretas, y que en lapso de unos cuantos años aprobaron reformas de la mano de los gobernadores con la jerarquía católica. O sea, quienes estuvimos involucradas en ese proceso de tratar de detenerlo, no había manera. O sea, era un amarre entre la jerarquía católica y el poder político, y decía en ese entonces Bernardo Barranco que era esta búsqueda legítima del poder político que veían en la Iglesia Católica que les diera esta legitimidad. Y me parece que esto dejó de ser, ¿no? Y no porque llegara un presidente con mayor legitimidad como es Andrés Manuel, digamos que incluso su visión religiosa, que también la tiene y muy fuerte, viró hacia otro lado, pero también la forma de actuación de la Iglesia Católica está siendo otra, ¿no? Y yo creo que esto de manera muy directa lo estamos viendo ahora en estos organismos internacionales, donde ya no es la Iglesia Católica de manera directa, pero sí hay estos grupos conservadores que durante mucho tiempo también fueron promovidos, formados, instados por estas organizaciones religiosas. O sea, si ustedes se acuerdan de cuando vivíamos y en los últimos años empezamos a sufrir un poco el Parlamento de Mujeres, ¿no? Que era este espacio donde iban las mujeres ahí al Congreso, empezamos a sufrirlo justo porque veíamos un montón de chavitas muy ideologizadas de organizaciones más de corte conservador, pero financiadas y promovidas por organizaciones religiosas, ¿no? Entonces, creo que es un poco lo que estamos viendo. Y como decía, los tiempos que estamos viviendo, ¿no? De conservadurismo y lo que se nos viene por delante, pues con la muerte del Papa Francisco, pues solamente se suma al pesimismo que ya traíamos de los días anteriores. Porque no solamente es a nivel global y nacional, sino a nivel regional. O sea, tener a Milei o tener a el presidente de El Salvador, por decir alguno, Nicaragua, ni qué te digo, en fin, porque esos cortes ideológicos y religiosos que van teniendo los mandatarios están influyendo en las políticas regionales, y lo vamos a ver cuando tengamos aquí en México el encuentro regional precisamente, y que se está discutiendo. O sea, sus impactos son es como muy complejo, porque incluso en la discusión de la renovación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se está jugando las fuerzas de los partidos, por ejemplo, de los países como el Caribe, ¿no? Que están colocando ahí otros temas que tienen que ver con esta mirada conservadora de los derechos humanos en términos amplios, de que sí, que no tendría que estar atendiendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En fin, todo eso implica no solamente las iglesias, sino estos cortes que están teniendo los jerarcas de las naciones, los gobernantes de las naciones, que influyen, por supuesto, en la política. Y sí creo que perdemos una voz que al menos ponía un freno a este desbocamiento en términos de echar atrás los derechos humanos ganados ya por nosotras las mujeres, Alma. Sí, es una pérdida en ese sentido. Sin embargo, también a mí me parece que cuando estamos hablando de forma muy general de cómo esta derecha a través de distintos países se ha fortalecido a nivel internacional,
pues también hay esta gran confusión que hemos señalado en algunas ocasiones sobre los términos de hombre, mujer, y como han sido justamente países identificados como de derecha, muchas veces se considera que lo que ha llamado, por ejemplo, desde el sexenio pasado, el humanismo mexicano como de progre, la no discriminación y ese inclusivismo donde hace esa tergiversación en relación a los términos de hombre-mujer, eso se ha visto también como algo de derecha, venido de quienes lo hemos cuestionado, como yo. Sé que en esto no coincidimos Marta y yo, en términos de que, como la referencia que hizo a lo que el Tribunal Supremo del Reino Unido marcó como una sentencia que el significado de hombre y mujer estaba basado en el sexo, justamente como lo hace la Convención de CEDAW, que es la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. Y lo digo porque esto es importante, porque cuando hablamos de igualdad sustantiva, estamos hablando de un término que deriva de CEDAW. Cuando hablamos de igualdad de oportunidades, igualdad de trato, igualdad de resultados. Y lo que vivimos en el sexenio pasado en relación a esto, identificado como un pseudo progresismo, cuando en realidad lo que llegó a afectar a nivel internacional, como se vio en los deportes, que transfemeninos que fueron aceptados en competencias de mujeres, empezaron a generarse, pues que todas las medallas las empezaban a ganar estos transfemeninos, eran hombres, ¿no? Nacidos hombres. Entonces, esa referencia que hace Marta hace un momento del Tribunal Supremo, donde se dice el significado de hombre y mujer está basado en el sexo y por lo tanto en el deporte, en los baños, o sea, esto ya hace una diferencia muy importante y que yo creo que en México también se tiene que considerar porque ha generado una serie de amenazas, agresiones, censuras a quienes estamos cuestionando que todos esos derechos, como en el deporte, los ganamos las mujeres. A las mujeres nos costó muchísimos años y todavía en este siglo, países musulmanes competían por primera vez, las mujeres por primera vez, en el 2005, por primera vez. Entonces, yo creo que la historia se nos ha olvidado de lo que nos ha costado a las mujeres y hombres, toda la historia en la que hemos participado quienes estamos aquí y muchas otras que ya no están en este mundo. Y sin embargo, parecería que se queda desvinculado como que si eso no ha sido parte de nuestra lucha feminista. Y eso es importante que lo pongamos sobre la mesa porque la igualdad de trato y la igualdad de oportunidades pues ha venido en recomendaciones generales derivadas de CEDAW y en esta visión también del transactivismo queer no solamente tiene que ver con esta distorsión, sino hay otras formas de explotación contra las mujeres, como lo vemos, que es la prostitución, la trata, el feminicidio. Y no podemos no hablar de ello y separarlos como si son temas distintos, pero en realidad viene de una misma perspectiva que es neoliberal, porque cuando se está viendo el cuerpo de las mujeres como una cosificación y como un espacio en el cual se le puede violentar y que está vinculada en muchísimas ocasiones con otros tipos de violencia, pues por supuesto que nunca vamos a estar de acuerdo con eso. Entonces parece que estoy hablando de cosas muy distintas, pero viene enmarcado cuando hablamos del transactivismo queer, cuando mencionamos los gobiernos de derecha, porque se ha confundido esta posición, porque coincide en algunos puntos en decir el sexo es lo que ha evidenciado esta violencia sistémica y estructural que vivimos las mujeres desde hace siglos. Todavía en la actualidad no hay un ámbito en el cual no sigamos viviendo la violencia, aun cuando vemos más mujeres participando, o podemos ver lo que pasó con Cuauhtémoc Blanco, que también ya se ha discutido aquí. ¿Cómo explicamos que tantas mujeres finalmente no garantizaron la no violencia contra una víctima? Marta Tagle, una idea antes de
de cerrar este programa? Y bueno, pues yo insisto en que estamos viviendo temas complejos, justo poder discutir lo que hoy planteaba ahorita Alma Margarita, ¿no? En esta época tan compleja como era de Trump y demás, sin duda estamos viviendo un cambio de era. No sé a dónde nos vaya a llevar, que eso es lo dramático, pero lo que yo sí creo es que más allá de eso, o de las coincidencias o no que podamos tener en este tema que plantea Alma Margarita, es que sí es lo que está sucediendo en este momento con este tipo de pensamientos va en detrimento de los derechos de las mujeres. O sea, nos ha costado mucho trabajo llegar al momento en el que nos encontramos y me parece que la reacción del machismo en el mundo, este sistema patriarcal que se niega a desaparecer, a reformularse, lo estamos viendo revivir de una manera pues que va nuevamente contra los derechos de las mujeres y que todo lo que nos ha costado llegar a este momento pues está nuevamente en entredicho, en veremos, muy difícil porque es a nivel no solamente de nuestro país sino a nivel global y no sé qué nos toca hacer, ¿no? Yo creo que también nos encuentra con otras habilidades y capacidades, ojalá tengamos la posibilidad de articular esfuerzos pues porque somos muchos los que estamos siendo afectados por este cambio de época que estamos empezando a vivir a partir de estas decisiones y que digo, a la cual se suma ahora la muerte de este Papa que esperamos pues ojalá y tengan en el Vaticano la posibilidad de escoger. He estado leyendo que hay varios perfiles progres, ojalá y alguno de esos tengan posibilidades de llegar a este espacio porque necesitamos ese tipo de perfiles en decisiones tan importantes que se estarán tomando en los próximos meses. Y por eso es tan importante que tengamos esta mesa política, porque en dónde más discutimos esto que tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres, si no es que aquí. Eso fue todo en este episodio de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Les invito a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify y SoundCloud. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.